Hermanos amados, hermanos queridos, soy el hermano José Guerrero, bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, mire usted, esta mañana me levanté, como siempre, luchando con la vida, la salud y todas estas cosas. Me fui a llevar a una de mis hijas a su trabajo, vengo manejando de ahí precisamente. Pero venía pensando, meditando mientras oraba al Señor, a mi Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el bendito de Israel, Yahweh, el Santo de Israel. Venía meditando en doctrinas y estas cosas que el Señor pone en mi corazón y en mi mente. Y mientras meditaba, hermanos amados, vino a mi corazón esta cita bíblica de Génesis capítulo 3, verso 7, donde por primera vez aparece lo que nosotros conocemos hoy día como religión. Y luego venía a mi corazón algo que el Señor me ha enseñado a través de escudriñar la Escritura, y que yo menciono mucho. La iglesia se define por la doctrina. Toda iglesia tiene una doctrina y esa doctrina la define. Por lo tanto, eclesiásticamente y doctrinalmente se define por la doctrina, y la actitud que refleja hacia afuera, la parte estética, es un reflejo de la doctrina misma, ya sea, vuelvo a decir, doctrinalmente hablando, ya sea eclesiásticamente hablando, o la ética y la estética. Y venía meditando en ello y agradeciéndole al Señor, pero venía a mi mente nuevamente esta cita bíblica de Génesis 3:7, y la palabra resonante en mi mente y en mis oídos, de ahí es donde nace la religión. Y el Señor, mientras meditaba, me explicaba el tema. El origen de la religión nace en Génesis capítulo 3, verso 7. Y me refiero al origen de la religión, y no estoy hablando de la fe en Dios, porque en el verso, ahí en el capítulo 3, en el verso 21, aparece Jesucristo como figura escatológica. Y ahí aparece la verdadera adoración, la nueva forma que Dios le da a Adán después de la caída. Este es como vas a adorar. En el verso 21 está la verdadera fe, la verdadera doctrina, o si usted quiere, la verdadera religión, si usted quiere. Pero yo estoy hablando del versículo 7 de Génesis 3, versículo 7, porque estoy hablando, hermanos amados, hermanos queridos, del origen de lo que hoy se conoce mundanamente como religión. Y algunos, inclusive filósofos ideológicos, teólogos, apologetas y demás, dicen que religiones, sectas y herejías. Religiones, sectas y hasta herejías. Ahora bien, permíteme explicarle un poquito más a detalles, ¿ok? Porque es interesante esta pintura que mi Señor Jesús me mostraba para explicarme acerca del origen de la religión. Esto se llama etimología en la teología o escatología, perdón, etimología bíblica, por usar palabras más sencillas. En el capítulo 3 de Génesis, verso 7, aparece esta pintura de la caída del hombre desde el capítulo 1. Yo le recomiendo que lea desde el capítulo 1 al capítulo 8, porque va a tener mejor contexto. Aparece esta pintura, hermanos amados, de el hombre caído, el hombre que cae de la gracia, este hombre que se aparta de Dios a voluntad, o en parte en voluntad y en parte en engaño, pero tiene mucho que ver con la voluntad hacia el pecado.
Por eso es importante entender la diferencia entre pecado voluntario y lo que es pecado por este estado y condición de el hombre caído de Génesis 3, 1 al 3, o Génesis 3, capítulo 3 específicamente, pero yo digo siempre el contexto, capítulo 1 al capítulo 3. ¿Y qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que está pasando? Que encontramos, hermanos amados, discúlpenme, me estacioné, porque venía manejando y hay carros que pasan. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahí el Señor me explicaba los detalles del asunto. Por favor, hermano, no piense que uno está chiflado o alguna cosa de esas, porque no es cierto, porque recibimos del Señor Jesús revelación, y esto todo aquel que estudia la palabra y que de verdad se convierte a Dios entiende esto en una relación íntima con Dios. Dios habla hoy de muchas maneras, todavía audiblemente, aunque algunos no lo crean. Pero estaba en este asunto de examinar o escuchar lo que Dios me venía explicando en el camino, en este camino que venía hacia ahorita que me estacioné, pero antes. Y venía y me decía el Señor, aquí nace lo que hoy llaman religión. Génesis 3, verso 7. Pero la Escritura lo presenta de una manera muy peculiar. Se llama escatología, hermanos amados. Y quiero explicar un poquito para que se me entienda. Más del 40% de la Biblia está escrito escatológicamente. ¿Qué quiere decir esto? En figuras y lenguaje figurado. Cuando nosotros vamos a través de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a ir encontrando figuras, ya sean físicas o figurativas en lenguaje, y requieren de una interpretación. Aquí se llama escatología. Hermanos amados, la escatología es una ciencia muy interesante en la manera, en la escritura o en los estilos literarios. Le voy a decir por qué. La escatología, como se especializa en las figuras y el lenguaje, te lleva hacia la interpretación de tal o cual figura, lo cual encontramos en el capítulo 3 de Génesis, verso 7, y por eso digo que ahí inicia por primera vez lo que nosotros conocemos como la religión. Pero en ese momento específicamente, si le ponemos un nombre a ese momento específico de la religión, el nacimiento de la religión, le llamamos cainismo, porque Caín es el que, digamos de alguna forma, termina de formar lo que hoy llamamos religión. Y no solamente religión, hermanos amados, pero lo que hoy se llama, literalmente hablando, o la forma, la estructura de la religión, en cuanto a ritualismos, en cuanto a formatos de religión eclesiásticos. Y ahí lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis, verso 7. En esa figura dice de una higuera, y se cubrieron con una higuera. Pero el contexto, vuelvo a decir, lea el capítulo 1 de Génesis al capítulo 8, y muy específicamente del capítulo 1 al capítulo 3 de Génesis, para que entienda usted el contexto, porque el contexto define el texto. Sin un contexto, el texto siempre se saca de contexto. ¿Por qué? Porque no se tiene la información.